Hola a todos a la clase del día miércoles de comprensión histórica del presente. El día de hoy vamos a trabajar los procesos de transición a la democracia en América Latina, pero nos vamos a concentrar más bien en el caso de Chile. En la siguiente clase nos vamos a concentrar en los casos del resto de América Latina, como por ejemplo los problemas con el narcotráfico que ha tenido México y Colombia, los neopopulismos que han surgido en el último tiempo y otro tipo de dificultades de las democracias latinoamericanas. Así que la pregunta que nos va a guiar el día de hoy es si es posible decir que la democracia se consolida realmente en nuestro país y luego la vamos a reinterpretar para el caso de América Latina. Además les cuento que estamos ya revisando los últimos elementos de materia propiamente tal, porque luego vamos a pasar a una siguiente etapa dentro de nuestra asignatura. Cuando regresemos de las vacaciones les voy a contar más detalles, porque ya no va a ser tanto materia, sino que vamos a aplicar ciertos conocimientos. Así que démosle comienzo a la clase del día de hoy. Después de todo lo que hemos visto históricamente, las democracias fueron muy frágiles durante el siglo XX en América Latina y nos costó mucho recuperarlas. Sin embargo, lamentablemente en la actualidad, América Latina presenta una situación donde la valoración de la ciudadanía acerca de la democracia ha ido en decaimiento. De hecho, aquí ustedes pueden ver un estudio que se realizó el año 2017 en el cual se les pregunta a las personas qué tan satisfechas se encuentran con la democracia y lamentablemente la mayoría de los porcentajes se encuentra por debajo del 50%. Nuestro país se encuentra en un 36% y países como por ejemplo Brasil apenas un 13%. Por lo tanto, esta crisis acerca de la percepción de la democracia es lo que nos debería encuadrar a valorarla todavía más y obviamente valorar también los procesos históricos que nos llevaron a su consolidación en el día de hoy. Pareciera que el final de la Guerra Fría nos deja tranquilos como región a América Latina, puesto que ya no estamos dentro de este vaivén ideológico que caracterizó a la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, eso es en apariencia, porque América Latina como región sigue manteniendo problemáticas que son estructurales. Dentro de estas primeras problemáticas, lógicamente, es que seguimos siendo una región tremendamente subdesarrollada y que sigue viviendo desequilibrios económicos, con vaivenes de expansión y de crisis económica, producto de que todavía somos economías muy dependientes de la exportación de materias primas. Y un segundo problema corresponde al tema de la democracia. ¿Qué tanto se ha consolidado en nuestra región? Parece ser que hay algunos países que han logrado cierta estabilidad democrática, los países del Cono Sur, Argentina, Uruguay y Chile. Bueno, hasta ahora. Pero también existen otros países donde problemas como el narcotráfico en Colombia y México, la reestructuración de políticas añejas y antiguas como en el caso de México, o todavía la persistencia de movimientos guerrilleros en Centroamérica y en Colombia en particular, siguen siendo problemáticas para la consolidación real de nuestras democracias. Pero lo que hasta ahora hemos conseguido es que las democracias en América Latina al menos se sustentan bajo dos grandes pilares. El primero tiene que ver con los procesos políticos, es decir, hemos llegado al consenso de que existen derechos civiles básicos y que a través de la expresión de la voluntad de la mayoría en el voto, en el sufragio, las democracias de nuestra región se pueden consolidar. Y en segundo lugar, un mayor respeto y visibilidad a los derechos humanos, que durante la segunda mitad del siglo XX fueron violados de manera sistemática en nuestra región, pero que hoy día existe un consenso acerca del respeto y la importancia que tienen para una convivencia realmente democrática. Aún así, no toda la gente, y sobre todo lo más preocupante, las nuevas generaciones, no todas están convencidas acerca de la importancia que tiene la democracia, no solo como sistema político, sino que también como estilo o forma de vida. De hecho, un estudio de PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estableció que el 50% de los latinoamericanos estaría dispuesto a cambiar este régimen democrático si es que existiese otro que le ofreciera mejores oportunidades económicas. Por lo tanto, la valoración de la democracia por parte de la ciudadanía es una deuda pendiente para nuestra región. Y aquí ustedes pueden ver el desglose del estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Aquí, utilizando la metodología de la encuesta, le preguntó a las personas qué tanto valoraban en la democracia, pero a través de premisas. Y en este caso ustedes pueden ver todas ellas ejemplificadas y las tres primeras solamente nos hablan acerca de
qué tanto está dispuesta la gente a aceptar que un presidente sobrepase las leyes, qué tanto valoran la democracia frente al desarrollo económico y tristemente nos damos cuenta de que muchas personas, de hecho más de la mitad de ellas, está dispuesta a sacrificar los valores de la democracia si es que eso les remite mejoras en el plano económico. Por lo tanto, la valoración de la democracia es todavía una deuda pendiente. Pregunta de reflexión para ustedes, no la tienen que postear en ninguna parte. ¿Por qué creen ustedes que se produce esto en una región a la que le ha costado tanto consolidar la democracia? ¿Por qué las nuevas generaciones no tienen tanto interés en ella? Pregunta para ustedes. Y como les dije, hoy nos vamos a concentrar en el caso de Chile. Lograr la democracia en nuestro país fue tremendamente complejo, producto de múltiples factores. La movilización social debido a las jornadas de protesta nacional, debido a la gran crisis económica que vivió Chile, la rearticulación de la oposición política, la mala imagen internacional que tenía nuestro país producto de las violaciones a los derechos humanos, pero también un factor comunicacional fue muy importante. La campaña en el plebiscito del año 1988 marcó una gran diferencia por el uso artístico y comunicacional que tuvo la campaña del no versus la falta de elementos comunicacionales y artísticos de la campaña del sí. Aquí ustedes pueden ver claramente en las fuentes algunos extractos de las canciones y de los logotipos. Aquí la más llamativa de todas es claramente la del no, que yo les voy a cantar ahora. Bueno, claramente no se las voy a cantar, pero recordemos un pedacito. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque sin la dictadura a la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh, todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Bueno, ese era un pequeño extracto solamente. Fíjense en esos elementos y traten de buscar esta explicación acerca de la importancia de lo comunicacional en estas campañas políticas. Con la derrota de Augusto Pinochet en el plebiscito, en 1990 se elige, luego de mucho tiempo, a un presidente democrático en nuestro país y es elegido Patricio Aylwin. Así, nuestro país vive un cambio radical, de pasar de ser la dictadura más representativa y violenta de América Latina, nos convertimos en una de las democracias más consolidadas y ejemplares de nuestra región, o al menos eso creíamos hasta hace muy poco. Por lo tanto, este proceso es fundamental para nuestra historia. Parte de esa consolidación y de esa estabilidad democrática está dada por la conformación de dos grandes bloques políticos, entre ellos la concertación, que reúne a partidos de centro y de izquierda, y la coalición, que reúne a partidos de derecha. Durante 20 años, los primeros 20 años de esta nueva democracia, entre 1990 y el año 2010, gobernaron 4 presidentes de la concertación. Luego de eso aparece Sebastián Piñera como un presidente de derecha. Sin embargo, a pesar de que representa a otra agrupación política, podríamos insertarlo dentro de esta continuidad, puesto que sigue a grandes rasgos las mismas líneas de desarrollo, es decir, enfrentar los desafíos políticos, sociales, económicos y culturales que nos deja esta nueva democracia, con ciertos elementos que continúan desde la dictadura y otros elementos de cambio que son importantes y que vamos a destacar a lo largo de esta clase. Este retorno a la democracia está protagonizado por los gobiernos de la concertación, que ustedes pueden ver ahí sus representantes en las caricaturas. Patricio Aylwin, Eduardo Frei, hijo de Eduardo Frei Montalva, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, primera mujer en la historia de nuestro país en llegar a la presidencia. Todos ellos marcaron una línea de continuidad en sus políticas y por eso lo vemos agrupados. Entre sus políticas estaban modernizar el Estado, crecer económicamente pero con mayor equidad social, revalorizar los derechos humanos y profundizar la democracia. Sin embargo, esta época, a pesar de que tiene presidentes de la concertación, y luego va a cambiar con Sebastián Piñera, es marcada por esta idea de la democracia de los consensos. De hecho, desde una perspectiva más crítica en la actualidad, se conoce como una época del duopolio, donde el poder está concentrado en dos grandes coaliciones, la concertación,
pero también la derecha a través de la coalición o la alianza como se conocía antes. Y a veces las frases resumen de mejor manera los principales lineamientos de estos gobiernos de la concertación. Y vamos a partir con esta primera frase que la propone Patricio Aylwin, la democracia de los consensos. Es decir, esta democracia, que era sumamente frágil por lo nueva que era, había que establecerla a través del diálogo político entre estas dos grandes coaliciones, la concertación y la alianza o coalición de derecha. Y así, esta democracia tenía sus pilares sustentados en la Constitución de 1980 y había que cuidar esos elementos que le daban protección, pero también un amarre a la democracia que se desarrollaba en nuestro país. La fragilidad no era solamente por lo nueva de nuestra democracia, sino porque lamentablemente las Fuerzas Armadas todavía tenían muchísimo poder, y de hecho lo demostraron en algún momento con el ejercicio del LACE o el boinazo, o también grupos guerrilleros de izquierda todavía seguían funcionando, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esos pilares que estaban contenidos en la Constitución se pueden resumir en 5 de ellos. El primero, el principio de subsidiariedad del Estado, es decir, que establecía una noción neoliberal de cómo debe funcionar el Estado respecto de las demandas sociales. Las leyes de quórum calificado, que establecen, dependiendo de la categoría de la ley, al menos 3/5 de la votación para que recién se puedan hacer modificaciones. No basta solamente con una mayoría simple para hacerle modificación a la Constitución. El sistema binominal, que ya no está vigente y que le daba cierta ventaja a la coalición de derecha a través de la elección de senadores y diputados. Los senadores designados y vitalicios, aquí Augusto Pinochet pudo seguir como senador vitalicio, y el rol protector de las Fuerzas Armadas que le daba la capacidad de intervenir si es que la democracia estuviese amenazada. De todos estos elementos, solo los 2 primeros siguen vigentes en la actualidad. Los otros se eliminaron con las reformas de Ricardo Lagos entre los años 2005 y 2006. Y esto como dato complementario. El de la imagen es Jaime Guzmán, uno de los líderes políticos de la derecha durante la dictadura e ideólogo de la Constitución de 1980. A él se le atribuye esta frase que aparece acá. Léanla y vean de qué manera la Constitución del 80 representa una herramienta para mantener algunas de las directrices de la dictadura. Vean si se condice con esta idea de democracia protegida o de democracia de los consensos. Es una frase muy famosa y de hecho es uno de los principales argumentos para criticarla en la actualidad. Otro pilar de los gobiernos de la concertación fue la reivindicación de los derechos humanos, tratar de buscar la verdad luego de todo ese periodo de sufrimiento. Esa idea se puede resumir a partir de la frase de Patricio Aylwin también, justicia en la medida de lo posible. Traten de ver el significado de esta frase. Aylwin consideraba que había que buscar la verdad, pero atendiendo al contexto, con unas fuerzas armadas que todavía tenían muchísimo poder y Augusto Pinochet con un escaño en el Senado, así que no era una democracia tan libre. Por lo tanto, esta idea de justicia en la medida de lo posible establecía ciertas condiciones para buscar y averiguar la verdad de manera oficial, pero teniendo ciertas consideraciones, como por ejemplo la creación de la cárcel Punta Peuco para aquellos que eran condenados por violación a los derechos humanos, o bien no profundizar en este pacto de silencio que todavía tienen algunos integrantes de las Fuerzas Armadas para decir dónde están los detenidos desaparecidos. Entre las medidas más importantes, la primera de ellas ocurre bajo el gobierno de Patricio Aylwin, la redacción del informe Rettig, pero que también es conocido oficialmente como la Comisión de Verdad Histórica y Reconciliación, donde se establece de manera oficial por primera vez que sí hubo violación a los derechos humanos bajo la dictadura. Y de hecho Patricio Aylwin asume esa responsabilidad y pide perdón a nombre del Estado en una cadena nacional al país. Así de relevante fue. Luego, en el gobierno de Ricardo Lagos, se redacta la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, mejor conocida como Comisión Valech o Informe Valech, donde se recopilan mayores testimonios y mayores datos respecto de este tema. Y también se establecen algunas medidas de reparación económica para los familiares de las víctimas. Sin embargo, es un tema que todavía no se resuelve en su totalidad, puesto que todavía no conocemos el paradero de muchas de las víctimas de la dictadura. Y el tercer eje se da en el plano económico-social.
Una de las continuidades más representativas de los gobiernos de la concertación hasta la actualidad es la mantención del modelo económico neoliberal que se instala en Chile en una dictadura, pero que se profundiza en el periodo democrático de nuestro país. Por lo tanto, ese va a ser un eje muy relevante. Sin embargo, lo vamos a matizar con este lema que establece Ricardo Lagos, que es crecer con igualdad, que a propósito estuvo compitiendo por esta carrera presidencial contra un famoso actual, Joaquín Lavín, que hace su aparición recurrentemente, incluso en la historia. Esta idea de crecer con igualdad combina dos grandes paradigmas. El primero de ellos, crecer económicamente a través del modelo neoliberal, incorporando a nuestro país al mercado internacional, insertándolo dentro de la economía global, pero por otro lado, establecer un mayor rol del Estado en políticas que promuevan el combate a la pobreza y el bienestar de los chilenos, sin que eso signifique un estado de bienestar. Recuerden que el Estado en nuestro país, bajo este modelo neoliberal, es de carácter subsidiario. Sin embargo, esta noción que propone Ricardo Lagos es la que se va a iniciar con él y que se va a profundizar también en los gobiernos de Michelle Bachelet. Aquí les dejo dos fuentes para que analicen, ¿ya? Les voy a comentar la idea general de cada una de ellas, pero el desglose de datos lo hacen ustedes. La primera es una fuente estadística que nos muestra el porcentaje de gasto del Estado en temáticas sociales. Y ustedes pueden ver ahí el aumento gradual del gasto social y también su distribución entre los principales componentes, salud, educación y vivienda, entre los años de la democracia en nuestro país. Y la segunda fuente es una lectura de Ricardo Núñez que nos habla acerca de la influencia que tuvo el pensamiento neoliberal en la noción de Estado respecto a los derechos sociales. Revísenlo y vean el impacto que han tenido las políticas neoliberales en términos económicos, pero también sobre todo en términos sociales. Ahora, con todo lo que repasamos el día de hoy y que seguramente ustedes ya habían visto en historia, nos queda la sensación de que la democracia en nuestro país, esta idea de una democracia ejemplar para América Latina, lo que era nuestro país, no era tan así. Y eso significa que todavía al parecer no hemos logrado consolidar una democracia verdadera. Y de hecho existen muchas visiones que hablan de que todavía estamos en una transición a la democracia, en un punto intermedio entre la dictadura y una democracia real. Por lo tanto, esta discusión ha tenido mucha mayor relevancia en la actualidad a propósito del estallido social que vivimos en octubre del año pasado y que habla acerca de la necesidad de romper con esos elementos que están como pilares en la Constitución de 1980 y por eso se hace la campaña por la modificación de nuestra Constitución. Y así llegamos a la parte final de nuestra clase, donde partimos con esta idea de Chile como una democracia ejemplar, como una transición de una dictadura a una democracia ejemplar en nuestra región, a una noción más bien de una democracia todavía deficiente. Por lo tanto, tenemos que discutir acerca de si realmente hemos logrado tener una democracia totalmente consolidada o más bien tenemos todavía una transición a la democracia. Aquí les presento algunos documentos que nos hablan acerca de intelectuales que se refieren a esta idea de transición sobre si la hemos superado o no. Léanlas y genérense su propia opinión. Así que contesten el Google Classroom a través de la siguiente pregunta. ¿Es posible decir que la democracia en Chile se consolida luego de finalizada la dictadura? Es una pregunta de interpretación y respóndanla con las características que ya habíamos trabajado antes y se ganan décimas, ¿ya? Todavía tienen tiempo para postear, no sean flojitos y no se atrasen con las tareas. Así que eso, espero que estén súper bien en sus casas, cuídense y espero leerlos. Chau.